Hola, hola, querido estudiante. Hoy continuamos con el tema la morfosintaxis. Y recordemos que la morfosintaxis, pues, esta ciencia estudia los elementos tanto por palabras como por unión de palabras, por complementos. Entonces, es por ello que debemos estudiar cada uno de los elementos que estudia la morfología y la morfosintaxis. En clases anteriores estudiábamos el sustantivo, los adjetivos. Ahora mismo vamos a estudiar el artículo. Vamos a hablar un poco del artículo, de los tipos de artículo. Vamos a hablar de las conjunciones, de las interjecciones, también de los adverbios y del verbo. Los artículos, jóvenes, tenemos 4 clases de artículos. Tenemos los artículos definidos o determinados, los artículos indefinidos o indeterminados. Entre los determinados tenemos los, la, las. Y entre los indeterminados tenemos un, uno, unos, una, unas. También tenemos el artículo neutro, que en la lengua española solo existe uno, y es el artículo lo. Tenemos los artículos contractos, que son al y del. Al se forma con la unión de la preposición a más el artículo el, mientras que del se forma con la preposición de más el artículo el. Vamos a hablar también de las conjunciones. Las conjunciones pues son un tipo de palabras invariables que sirven para unir sintagmas, o sea, palabras y oraciones u oraciones. Tenemos 2 tipos de conjunciones, las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes pues unen palabras u oraciones que están en el mismo nivel sintáctico. Dentro de las conjunciones coordinantes tenemos las conjunciones copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas y las explicativas. Dentro de las copulativas encontramos la conjunción y, ni, que estas pues unen lo que son palabras u oraciones. Las disyuntivas que son o, u, ora, bien. Las adversativas que son más, pero, si no, sin embargo. Las distributivas que son ya, ya, bien, bien. Y las explicativas que se trabajan con las conjunciones, es decir, esto es. También tenemos las conjunciones subordinantes, que estas relacionan 2 preposiciones, o sea, 2 oraciones de distinta jerarquía sintáctica. Y las clases de conjunciones subordinantes son: la primera, tenemos las conjunciones de lugar, de tiempo. También tenemos conjunciones de modo, conjunciones comparativas. Tenemos conjunciones causales, consecutivas, condicionales, concesivas y finales. Dentro de las conjunciones subordinantes de lugar tenemos donde. Dentro de las de tiempo tenemos cuando, apenas, en cuanto. Dentro de las de modo tenemos cómo, según, según qué. Dentro de las comparativas tenemos tal, cual, tan, como, igual que. Dentro de las causales, de las causales, qué, por qué, puesto que, pues. Y también tenemos las conjunciones subordinantes consecutivas, luego, con que, por tanto. Estas pues nos sirven para unir 2 oraciones de distinta jerarquía. Luego pasamos a lo que son las interjecciones. Las interjecciones se componen de una única palabra comprendida entre signos de admiración o interrogación. Tenemos las interjecciones que son propias, y estas son aquellas que no derivan de otras palabras, como por ejemplo oh, ay, ¿verdad? Y cada una de estas interjecciones pues tiene su propio significado. La primera que podemos observar es
es como de asombro, ¿no? Sorpresa, placer. Mientras que oh es de asombro también y admiración. Tenemos las interjecciones impropias, que son las interjecciones que se producen de otras categorías gramaticales como sustantivos, verbos, adjetivos, etc. Por ejemplo, ojo, cuidado, bravo, magnífico, oiga, vaya, narices. Todas estas son interjecciones, pero estas interjecciones proceden de lo que son las siguientes categorías gramaticales: sustantivos, verbos y adjetivos. Tenemos también los fraseologismos interjectivos, como son grupos de palabras que funcionan como interjecciones. Por ejemplo, Dios mío, aquí es un grupo de palabras, Dios mío. Cielo santo, madre mía, ay de mí. Pasamos a los adverbios. Los adverbios, pues, son palabras invariables que complementan el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Ejemplos: el gato duerme plácidamente en el sillón. Aquí podemos ver que plácidamente, pues, está formada por un verbo, el verbo de placer, ¿verdad? Más un adverbio, ¿verdad? Que en este caso es mente, plácidamente. Y también, en este caso, los adverbios pueden modificar tanto a un verbo, en este caso, plácidamente, el verbo de placer, ¿no? Está modificando a través del adverbio mente. También tenemos el gato está muy tranquilo. En este caso estamos trabajando con un adverbio de cantidad, que es muy, y más un adjetivo que es tranquilo. En este caso el adverbio modifica al adjetivo. El gato ronronea bastante fuerte. Aquí tenemos el adverbio bastante, ¿verdad? Que es un adverbio de cantidad, más otro adverbio que es fuerte. Los adverbios pueden modificar, ¿verdad? Tanto verbos, adjetivos como adverbios. Clases de adverbios por su valor léxico-semántico. Tenemos adverbios de tiempo, tenemos adverbio de modo, adverbio de cantidad, tenemos adverbios de afirmación, adverbios de negación y tenemos adverbios de duda. Por ejemplo, de tiempo tenemos los adverbios de tiempo son luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, antes, entonces, tarde, pronto. Los adverbios de lugar son cerca, lejos, aquí, allí, ahí, arriba, abajo. Los de modo, bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis, y la mayoría de los compuestos en mente. Tenemos los adverbios de cantidad: más, menos, poco, bastante, mucho, muy, demasiado, apenas, casi, medio, nada, algo. Los adverbios de afirmación, que son sí, claro, ciertamente, también, desde luego, por supuesto, en efecto. Los de negación, que son no, nunca, jamás, tampoco. Y tenemos los adverbios de duda, que son tal vez, quizá, acaso, probablemente. Y por último, vamos a ver en este proceso de la morfosintaxis, vamos a ver el verbo. Bueno, pues usted ya sabe que el verbo es una palabra que expresa acción, estado o situación. Tenemos verbos en forma personal y verbos no personales. Dentro de las formas personales, pues estas están formadas por un lexema y una desinencia que indican persona, ¿verdad? Número, tiempo y modo. Cuando hablamos de persona en el verbo, vamos a hablar de las personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona. Cuando hablamos de número, vamos a mencionar si de lo que estamos hablando está en singular o está en plural. También cuando hablamos del verbo podemos hablar del tiempo y el verbo tiene
tres tiempos, tiempo presente, pasado y futuro, y también hablamos de modo, que tenemos tres, que está el modo indicativo, que expresa acciones reales, está el modo subjuntivo, que expresa duda, posibilidad, deseo, y está el modo imperativo, que expresa ruego o mandato. Tenemos las formas no personales, y estas formas personales, no personales, pues no tienen desinencia, sino sufijos, y no se conjugan, ¿verdad? Entonces estas formas no personales no tienen desinencia, que quiere decir que no tienen persona, no tienen número, no tienen tiempo y no tienen modo, pero sí tienen sufijos. Y pues cuando hablamos de las formas no personales del verbo nos referimos al modo en infinitivo, nos referimos al infinitivo, al gerundio y al participio. Infinitivos son todas las palabras que terminan en ar, ir. Gerundio son todas las palabras que terminan en yendo, ando, yendo. Y participios son todas las palabras que terminan en ado, ido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en caminar es un verbo que está en infinitivo, o sea, es un verbo pues tiene una forma no personal. Correr está en infinitivo, en gerundio, caminando, ¿verdad? Termina en ando, o corriendo está en gerundio. Caminado está en participio, comido está en participio. Espero, jóvenes, si hayan comprendido un poco la explicación. Gracias por su atención.